conocer la decisión de política monetaria del Banco de México, que ha sido muy esperada por el mercado. Tenía mucho tiempo que el mercado no estaba tan dividido sobre una decisión de tasas de interés del Banco Central. De 27 analistas consultados por Bloomberg, 15 esperan un alza de la tasa de referencia y 12 prevén que se mantendrá en el nivel actual de 4.25%. Analizamos el tema aquí en el estudio con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Alonso. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por estar aquí. Buena tarde. Buenas tardes. Esta encuesta de Bloomberg creo que refleja algo que no pasaba en el mercado hace mucho tiempo. O sea, no había habido tanta división de opinión sobre una decisión de política monetaria. 27 analistas, 12 no esperan cambios, uno que es Credit Suisse, Alonso Cervera, dice que va a subir la tasa a 25 puntos base, pero 13 ya analistas están esperando que suba 50 puntos base y solo uno que lo ha manifestado ya también, Banamex City, 75 puntos base. ¿Por qué hay tanta división de opiniones en el mercado, Alonso? Porque estamos viviendo un momento de gran incertidumbre en los mercados financieros, hay mucha volatilidad en el tipo de cambio y no sabemos cuál es en realidad la función de reacción del Banco de México ante estas circunstancias. Estamos muy divididos, yo no creo que ni van a ser 0 ni 50, yo estoy esperando 25 puntos base para mañana. El peso tuvo una recuperación importante después del debate de lunes en la noche. Te pregunto si esta recuperación es suficiente para quitarle presión al Banco de México, porque algunos analistas así lo han interpretado. Yo creo que sí ayuda el hecho de que el tipo de cambio se nos haya apreciado el martes y el día de hoy. En caso de que Trump hubiera ganado el debate el lunes en la noche, tal vez el peso se hubiera presionado más y esto le hubiera puesto más presión al Banco de México para ser más agresivo en la decisión de política monetaria de mañana. Afortunadamente las cosas salieron bien para los mercados y creo que esta apreciación sí alivia un poco esa presión para Banco de México de subir de forma agresiva el día de mañana. Sin embargo, también el peso acumula una depreciación importante a lo largo del año y eso ha venido a acentuar los riesgos inflacionarios. ¿Cómo estamos en esa parte ahora? Creo que afortunadamente la depreciación todavía no se traduce en una alta inflación en México. El traspaso a los precios ha sido moderado, eso es una buena noticia. Pero hay que estar muy vigilantes. Yo creo que el Banco de México ha hecho bien en estar vigilante de que esta depreciación no sea desordenada y no lleve a un traspaso más marcado en la inflación y sobre todo tampoco que se deterioren las expectativas de inflación. Hasta ahora hemos contado con suerte. Yo creo que en la economía hay algunos factores que contrarrestan estas presiones inflacionarias en mercancías. Uno de ellos es la caída en los precios de telecomunicaciones. Eso ha ayudado a anclar un poco la inflación y que eso no haya repuntado de forma muy importante, ¿no? Un tema relevante esta semana sin duda fue el debate de lunes, como dices, en donde el mercado interpreta que Hillary Clinton es la ganadora y eso le da un alivio importante al peso. Y hoy, hace tan solo hora y media, surge una noticia también sorpresiva, inesperada, un posible acuerdo en la OPEP para limitar la producción de petróleo, que bueno, se tendría que formalizar en noviembre, todavía no hay mucha información sobre eso, pero es un elemento también a favor. Sin duda, yo creo que México sigue siendo dependiente del petróleo por el lado fiscal, por el lado de las cuentas externas, por el lado del sentimiento, y en la medida en que se pueda controlar o apoyar al precio del petróleo, yo creo que son buenas noticias para nuestra economía y eso eventualmente se traduce en una mayor estabilidad del tipo de cambio. Hay muchas pelotas en el aire, digamos, sobre qué puede determinar el comportamiento futuro del tipo de cambio. Yo creo que el tema central es la elección en Estados Unidos el 8 de noviembre, pero también una vez librado ese episodio, si lo libramos bien, que esperemos que sea el caso, creo que uno de los factores importantes hacia adelante va a ser también el comportamiento de los precios del petróleo y como tú bien dices, el anuncio de hoy es muy bienvenido. Un alza en la tasa de interés de Banco de México de 25 puntos base sería una alza moderada, porque bueno, los que están pensando que va a subir, pues están viendo medio punto, 75 puntos base, pero una alza mucho mayor, pues sí sería muy restrictiva para la economía. Yo creo que sí, y yo creo que sería equivalente a traer un carro de bomberos a apagar una chimenea. No estamos en un episodio de gran volatilidad en México todavía. Yo creo que las 6 semanas que siguen van a ser cruciales para ver qué le pasa al tipo de cambio. Y yo creo que el Banco de México hará bien mañana, que esa es mi expectativa, en señalizarle al mercado que sí le importa el tipo de cambio, que es una variable importante para la economía, para las expectativas, que hay que responder de alguna forma a la depreciación que hemos visto desde la última reunión de política monetaria que fue el 11 de agosto, pero tampoco creo que sea necesario que se vayan de boca, digamos, o que sean demasiado agresivos, porque la gran realidad es no sabemos qué tanta más restricción monetaria podamos necesitar
en caso de un escenario adverso el 8 de noviembre en Estados Unidos. Claro. Si el tipo de cambio se nos desordena de forma marcada, seguramente requeriremos de tasas de interés más altas y yo creo que ahora el Banco de México haría bien en guardar un poco esas alzas. A eso voy y con eso quiero cerrar, Alonso. También se tiene la expectativa de que la Reserva Federal suba su tasa de interés a finales de año, en diciembre. El Banco de México, si sube 25 puntos base mañana, pues tendría que actuar, digamos, en consecuencia al movimiento que haga la Fed a finales de año, es la pregunta. No necesariamente, yo creo que va a depender de qué pasa el 8 de noviembre en Estados Unidos. Porque recuerda que también hay una decisión de política monetaria en México el 17 de noviembre. Entonces ahí podríamos ver otra alza en México, si el tipo de cambio está muy desordenado, si los mercados están muy ansiosos, aun cuando la Fed esté sin cambios. Y yo creo que eventualmente Banco de México no necesariamente va a tener que seguir a la Fed. Sí lo ha prometido, pero también se puede desligar de la Fed si el Banco de México considera que ya hay un colchón suficiente con respecto a la tasa de fondos federales y tal vez este nexo que ha sido muy promocionado por Banco de México, tal vez ese nexo no se cumpla hacia adelante necesariamente. Estaremos atentos por lo pronto. Gracias, Alonso, por estar aquí. Gracias. Mucho gusto Víctor. tenerte. Gracias. Gracias.